Hola, hola Silvia, Bismajot, que nos veamos siempre, Besat Hashem, y qué honor poder decir todas estas palabras tan bonitas que oí que dijeron en el nombre tuyo y en el nombre de la familia, que tengan Neshama min Hashamayim y que la Neshama todo el tiempo se esté elevando, y Leatil, que tu mamá tenga Arihut Yamin Beshanim Batov, Besat Hashem. Bueno, vamos a Amén, empezar, amén, Morad. Muchas gracias. Perdón que ya no pude volver a ir el viernes, pero se me hizo un poquito complicado, no tengo seres, yo qué sé. Yo sé que con el corazón está conmigo, gracias. 100%, 100%. Gracias, Así gracias, es. Morad. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a continuar. Nosotros ya casi estamos en la recta final del Pirkei Avot, ya estamos casi acabando el Perek 6 del Pirkei Avot, nada más son Mishnayot las que nos falta un poquito largas, por eso no podemos decir que Mamash está poquito que lo acabemos, porque son Mishnayot que son muy, muy largas. La verdad es que, como habíamos dicho cuando empezamos este Perek, no es un Perek que viene incluido adentro del Pirkei Avot, lo incluyeron en el Pirkei Avot, es una braita, es un aumento al Pirkei Avot, por eso este tipo de Mishnayot son mucho más largas que las Mishnayot que estamos acostumbradas a estudiar hasta ahorita. Entonces, nosotros vimos la semana pasada el concepto de libertad, que es un concepto yehudí único, que una persona libre en el idioma de la Shona Kodesh, en el hibrid normal se llama que es alguien hofshi, que es alguien que está libre, que tiene hofesh, que tiene hufsha, por ejemplo, una hufsha se llama que son vacaciones. Cuando alguien sale de vacaciones se le dice en hibrid hofesh naim, felices vacaciones. En el hibrid de la Shona Kodesh, que no es hibrid, es la Shona Kodesh, que es muy parecido al hibrid de hoy en día, pero no es el hibrid de hoy en día, una persona libre se llama Ben Jorin. Y nosotros tradujimos la semana pasada que Ben Jorín es una persona que está llena de hoyos. Y explicamos la semana pasada qué relación tiene el concepto de libertad con el concepto de tener agujeros, de tener hoyos. Y explicamos que se refiere a los hoyos de Jerut, Altikre Jarut, el Jerut. Las lujot estaban grabadas, tenían un hoyo. Estaban escritas, grabadas, no estaban solamente escritas sobre la piedra en las primeras lujot o sobre el zafiro en las segundas lujot, sino que estaban grabadas. Grabar una piedra es meterla adentro. Una persona realmente libre es una persona que tiene la capacidad de meter la Torah adentro, no nada más la estudia por conocimiento, sino tiene un apego total, completo y absoluto. Y eso es vivir en una plena libertad. Y la semana pasada trajimos un ejemplo que no tiene que ver con Torah, pero tiene que ver con el concepto de libertad en relación a ser una persona fiel a los principios de uno. Entonces trajimos un extracto del discurso que dio, no sé si se acuerdan, de que hablamos de este señor disidente, se dice en español, una persona que está en contra de un gobierno, es un disidente, el señor Anatoly Sharansky, Natan Sharansky, que él peleó mucho para la libertad de los judíos en la Unión Soviética. Contamos tristemente lo que le pasó a él mandó una petición, él y su esposa, para salir de la Unión Soviética. A la esposa, luego de recién casado, a la esposa le llegó la visa de permiso para poder abandonar la Unión Soviética, y a él no le llegó, y no nada más no le llegó, él tenía un movimiento para presionar a que dejen salir a los judíos, y lo metieron en la cárcel. Tuvo una situación muy, muy difícil, y su esposa, Baruch Hashem, que ya podía haber salido de Israel, desde Israel empezó a mover mucha presión para que él pueda salir, y creo que estuvo encarcelado, creo que 13 años, más hasta que al final él salió. Bueno, al final, Baruch Hashem, todos sabemos que en el año 89 se cayó el comunismo, pero cuando a él cada tanto el gobierno lo llamaba para que Ilu, en comillas, hacerle un juicio, porque no era juicio, no era nada, era puro la dictadura comunista, le preguntaron si él quería tener un abogado de oficio, que cuando una persona puede contratar a un abogado, o el Estado, si una persona no tiene dinero para contratar a un abogado, el Estado le da a uno un abogado defensor, que ilu, ¿no? Eso es en un país democrático, en Rusia no es así. Él dijo que él va a ser su propio abogado. Existe que uno pueda ser su propio abogado. Entonces, él, en varias veces que tuvo juicio,
el gobierno comunista le ofrecía a él que a cambio de que él diera nombres de gente que cumplía Torah y Mitzvot a escondidas o gente que estaba metida para poder sacar a Yehudim de Israel, etcétera, etcétera, cambiar su libertad. Y él en el discurso que nosotros dijimos el lunes pasado, dijimos de que él ahí dice, yo podía, si hubiera querido, podía haber aprovechado esa libertad, pero para mí libertad es que alguien viva según los principios que uno tiene. Ahí una persona realmente puede ser libre. Y eso es lo que dice aquí el Pirkei Avot. El Pirkei Avot dice, si tú como Yehudí, que tienes un pedacito de Hashem, que tienes un vínculo con Hashem, quieres ser realmente libre, la única forma que un Yehudí pueda ser realmente libre es que viva según lo que es la Torah y las mitzvot. No hay otro tipo de libertad. Hay libertad fingida, que uno cree que hace lo que quiere, pero en verdad no está haciendo lo que uno quiere, está haciendo lo que su Yetzer Hará quiere que uno haga. Ahora entonces vamos a pasar a la Mishnah Gimal, también un poquito larga. La voy a leer, la voy a traducir y después vamos a explicarla, la parte superficial, digamos la parte del Pshat, y después nos vamos a los Mefarshim que los Jajamim dicen. Alomed mejaveró perek echad o alajá ajat, o pasuk echad, o dibur echad, o afilu ot echad, tzarich linok bo kabod. Una persona que estudia de su compañero, de su amigo, que aprende. Una persona que aprende de su amigo un capítulo, o una alajá, o un pasuk, un versículo, o un dibur. Dibur es unas palabritas de Torah, dice el Rabbi Ovadia Bartenura. ¿Qué es dibur? Dibur parecería que es una palabra. No, es davar shel tam, un concepto, para decirlo de alguna forma. O afilu, una sola letra. Una letra, alguien le enseñó a otra persona a leer el Aleph Bet y le enseñó una letra. Tzarich linok bo kabod. Tiene que respetar a esa persona, tiene que darle kabod. ¿De dónde sabemos esto? Que esto es algo muy, muy lógico. Y el Pirkei Avot no viene a decir ideas que son lógicas. El Pirkei Avot es una Mishnah que habla sobre conducta, que las personas tienen que aprender a conducirse de manera. Entonces, vamos a ver qué diferencia hay entre esta Mishnah y Mishnayot anteriores que estudiamos, que una persona tiene que respetar a su amigo como si fuera su moré, y a su moré como si fuera Shem. Entonces, vamos a ver qué quiere decir esto. Pero bueno, entonces vamos a seguir. ¿De dónde aprendemos esto? Sheken matzinu be David melech Israel. Esta conducta de que aunque una persona aprenda una cosa pequeña, chiquita, tiene que respetar a la persona que le enseñó esa cosa chiquita, lo aprendimos del mismísimo David melech Israel. ¿Sí? El mismo rey de Israel. Shelo lamad me Ahitofel, que él solamente aprendió de Ahitofel. Ahora vamos a ver quién era. Ela Shené de Barim Bilbad. Él aprendió de él solamente dos cosas. Bilbad, nada más dos cosas. ¿Y cómo lo llamó David a este señor que le enseñó nada más dos cosas? Kerao lo llamó Rabó, tú eres mi jajam. Alufó, tú eres mi jefe, mi teniente coronel. Umeyudao, y tú eres una persona que me otorgó a mí conocimiento. ¿Cómo sabemos que David Amelech le enseñó a Ahitofel? Perdón, que David Amelech llamó a Ahitofel, tú eres mi jajam, tú eres mi jefe, tú eres mi persona que me enseñó conocimiento, solamente por haberle enseñado nada más dos cosas. Muy fácil, porque si abrimos en el Teilim 55, esto no es nada en contra de ninguna Halevi ni nada, fenlado, Veata Enosh, el pasuk dice en Teilim, Nun Hei, Veata Enosh, y tú, ser humano, que tienes un valor como mío, Alufi, eres mi jefe, un yudaí, y eres la persona que me ha enseñado cosas. Vealo de Barim Kalvahomer. Entonces una persona tiene que sacar una conclusión en su cabeza. Ma David Amelech Israel, Shelo le'amad me'Ahitofel el Ashne de Barim Bilbad. David, el rey de Israel, que era conocedor de toda la Torá,
aprendió de Ahitofel nada más 2 cosas. Lo llamó a Ahitofel, Rabó, Alufó, Meyudao, lo llamó, tú eres mi Rab, tú eres mi jefe, tú eres mi jajam. Alomed Mejaveró, una persona que no es David, que sí realmente aprendió de otra persona algo que no sabía. Un perek o una alajá o un pasuk, ¿cómo tiene que respetarlo? ¿Cómo se respeta a la otra persona? Entonces sigue la Mishnah Gimel le dice, Be'en kabod el Torah. No hay mejor forma de respetar a la otra persona que estudiando con ella Torah, que dándole Torah. Como dice el pasuk en Mishle, kabod jajamim injalu, el honor que los jajamim heredan es Torah. Otro pasuk ahí en Mishle que dice, utmimim injalutov. Hace aquí una relación de palabras. Si el pasuk en Mishle dice Kabot Jajamim Injalu, el honor de los Jajamim que heredan, y hay otro pasuk que dice Utmimim Injalutov, y los Jajamim van a heredar cosas buenas, ¿a qué se refiere algo que es bueno? Torah, veinto de la Torah, porque el pasuk en Teilim que dice Kile Kachtov Natati Lahem, Torati Altazobu. Entonces, todo en Teilim es Torah. Y aquí en Mishle, Tmimim Injalutov es Torah. Y en el pasuk anterior dice que los Jajamim heredan. Y en el otro pasuk dicen que heredan lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La Torah. Entonces, de ahí la conclusión es que el kabot más grande que una persona le puede dar a otra persona es que esté con esa persona, que estudie con esa persona. ¿Sí? La Torah, el kabot más grande es el kabot que una persona recibe cuando estudia Torah. Este es el kabot más grande que una persona puede recibir. El enseñar Torah y el estar en un ambiente de Torah, ese es el kabot más grande. Esta es la Mishnah. Ahora vamos a ver la Mishnah de adentro, que es primero lo que dice Rabbi Ovadia mi Bartenura. Rabbi Ovadia mi Bartenura dice, que ya explicamos la primera parte porque no podíamos avanzar si no, que es Dibur Ejad, que es una cosita, una sola cosa. Dice Rabbi Ovadia mi Bartenura, Dibur Ejad Shel Ta'am, un concepto de la Torah, ¿sí? A eso se refiere. Lefiche Metzao Ahitofel de David. ¿Cuáles son las 2 cosas que nada más, que sobre ese concepto que nada más tenemos que aclarar? Entonces, antes de ver qué fue las 2 cosas que Ahitofel le enseñó a David, vamos a hacer un poquitito de historia. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era un Talmid Jajam muy, muy grande. Era el abuelo de una de las esposas de David que se llamaba Bathsheba. Ahitofel fue el que le dio la idea a David Amelech, junto con un consejo de Rabanim, que cuando un soldado en la época de David Amelech saliera a la guerra, le otorgara a la esposa un divorcio por si Barminan, este soldado, desaparecía en combate. La esposa no se quedara Barminan Aguná. Aguná es el estado que está una mujer que su esposo la abandonó y no le dio un get, no le dio el divorcio. Entonces una mujer que el esposo la abandonó y no le dio el divorcio, técnicamente, alágicamente, no se puede volver a casar nunca más. Entonces queda sola, ¿sí? No es, aunque hayan pasado 20, 30, 40, 50 años, y que lo más probable es que el señor se haya muerto en combate, pero si la persona no vio el cadáver de esta persona, entonces se entiende que está vivo. Así es la alajá, aunque hay que estudiar muy bien las alajot. De hecho, entre paréntesis, Rabbi Ovadia Yosef, en el año 73, cuando Israel, por milagro de milagros, ganó la guerra de Yom Kippur en el 73, no estaba bien preparado el ejército. Los egipcios y todos los países árabes agarraron a los judíos sorprendidos. Los Reshaim sabían que en Yom Kippur todos los judíos respetan Yom Kippur, entonces aprovecharon eso. Israel Baruch Hashem Bederechnes ganó la guerra, de todas formas, pero hubo muchísimas bajas. No estaba acostumbrado el ejército a tener tantas bajas. Y dentro de todas las bajas hay soldados desaparecidos. Vamos a decir, si el enemigo pone una granada y se le explota a alguien, el cuerpo se hace pedacitos. Entonces es muy difícil poder reconocer el cadáver. 2, gente que se las llevan de prisioneros y los matan ahí, nunca dicen. Hay prisioneros, como el caso seguramente se recuerdan de Gilad,
que fue un prisionero que se sabía, que ellos mandaban videitos diciendo nosotros lo tenemos, Baruch Hashem, la Medina en un intercambio, obviamente los Reshaim, Arurim, estos de los árabes siempre cambian un Yehudí por no sé cuántos miles de Goim, pero bueno, el gobierno accedió, hubo ese intercambio de prisioneros, entonces ya se liberó hace, ¿qué habrá sido? 2, 3 años, no más, me parece, 3, 4, 5, 6 años, no sé, no me acuerdo. Entonces, lo que Agitofel puso esa idea fue muy buena, porque la pareja se divorciaba, pero cuando regresaba se volvían a casar, no pasaba nada, o no, mamá, se tenía que casar si el divorcio era un divorcio a la Tnai, era un divorcio que yo me divorcio de ti, si no vuelvo. Si regreso, obviamente ya soy tu esposo, ya no se necesitan volver a casar. Esa fue una idea muy, 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 muy buena, porque si habían desaparecidos en combate, las mujeres no se quedaban a Gunot. Ahora, Agitofel, por más muchísima Torah que sabía, cuando David tuvo el incidente con Bathsheba, él le dio mucho coraje lo que pasó con David. Entonces, a partir de ese momento, él no se lo demostró a David, pero en su corazón se alejó emocionalmente de David. Agitofel era el jajam de David, pero emocionalmente se desconectó de David. Y cuando Absalom hizo su revuelta, Agitofel fue uno de los que apoyaba a Absalom, no porque él sabía que estaba haciendo bien, porque él sabía que estaba haciendo mal, pero él dijo, si yo voy a apoyar a Absalom, y Absalom tenía todas las de ganar, porque se robó el corazón de todo el pueblo, cuando yo pueda, lo voy a matar a David. Él tenía un coraje con David por lo que pasó con Bathsheba. Entonces, ese coraje tan grande lo llevó a él a apoyar a Absalom en la revuelta en contra de su papá, aunque él era muy, muy consciente que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero cuando una persona tiene mucha Torah, a veces la Torah le juega a uno en contra de uno. ¿Por qué? Porque como sabe tanto, justifica sus malas acciones en una bandera disfrazada de religión. Entonces, Agitofel fue con Absalom justificando, vamos a decir, obviamente no se lo dijo a Absalom, pero justificando sus actos, que eso era en su interior, David se lo merecía eso. Ahora, Agitofel, aparte de ser un Talmid Jajam enorme, y una Bedín, y el Rosh del Sanedrín, y un montón de cosas, era una persona muy inteligente en la vida en general, y todos los consejos que daban a Agitofel, si uno iba con Agitofel, y era un consultor excelente, si uno iba con Agitofel le daba un consejo, no sé, invierte en la bolsa, ganaba en la bolsa. Invierte en propiedades, ganaba en propiedades. Eran infalibles los consejos de Agitofel. Entonces David Amelech tenía mucho miedo. Cuando David se enteró que Agitofel estaba con Absalom, dijo, ya estamos perdidos, porque los consejos que le dé Agitofel son buenísimos. Y en verdad así era. Y Absalom le pidió un consejo a Agitofel cómo atacar, y Agitofel le dijo, ataca a David en la noche y vas a ganar. Pero Hashem, con su bondad tan grande con David, metió en el medio a Hushai Arki, que era otro, que dijo que se hizo pasar como amigo de Agitofel, pero luego mandaba espías a David para que le diga cómo prepararse. Dijo, no, Agitofel ya está chocheando. No estaba nada chocheando. Si uno hace las cuentas, él cuando ya era abuelo tenía 30 y pico de años y era abuelo. Es decir, antes se casaban muy, muy jovencitos. Entonces le dijo, no, hay que atacar a plena luz del día, vamos a atacar aquí, y Hashem hizo un milagro muy grande, que Absalom prefiera el consejo de Hushai al consejo de Agitofel. Entonces Agitofel se sintió muy, muy decepcionado, se sintió muy pecador, porque él dijo, toda mi cabana era vengarme de David pensando que yo tengo razón, y al final no tengo nada de razón, a reaya que ni siquiera mi consejo me hacen caso, se suicidó. Agitofel es una de las personas que la Gemara Masejet Sanedrín dice que no tiene Helek Lolam Haba. Él, Doega Domi, Bilam y Gehazi, el alumno de Elisha, que eran personas, las 4 personas, eran personas que tenían altos conocimientos de Torah, y Bilam sabía mucha Torah, pero aparte no Rashana Rusha. Pero los otros 3, Gehazi, Agitofel y Doeg, Gehazi no puedo decir que era un Talmid Jajam muy grande, pero era un Talmid Jajam. Pero Agitofel y Doeg Adomí eran Talmidei Jajamim
grandísimos. No había pregunta que ellos no sabían contestar. De hecho, la Gemara cuenta que hay un tema que se llama Migdala Poreach Ba'avir, que es un tema alágico muy, muy complicado, y tanto Doeg como Agitofel sabían sobre ese tema al derecho y al revés, perfecto, podían hacer 300 preguntas y 300 respuestas, y de todas formas, aunque ellos eran Talmidei Jajamim muy grandes, personalmente no eran personas que actuaron con bien. Doeg Adomí fue el que le dijo a Shaul que mate a toda la ciudad de Novira Kohanim, y nadie se atrevió. Cuando Shaul dijo maten a todos, porque Abimelech le prestó la espada a David, que Abimelech ni sabía que David se estaba escapando de Shaul, y Hashem, digamos, parte de la culpa de Novira Kohanim se la adjudica a David. Por eso en la ciudad de Novira Kohanim se murieron todos menos uno, y en una matanza que hizo Atalia, en Melahim Bet, lo estudiamos, mató a toda la familia de David menos a uno. Era uno por uno, Hashem hizo así. De todo eso, Doeg, que era un Talmid Jajam grandísimo, fue el que mató a los Kohanim. Porque la Torah, si no viene acompañada de un corazón sano, de un corazón puro, no sirve. No, la Torah no es cuando uno va al médico, uno quiere un médico, no le importa a uno si el médico dice, no sé, a mí en lo personal no me importa si el médico está divorciado, si fue infiel con su esposa, no me fijo en eso en un médico. Yo voy a un médico que me va a saber curar bien, que estudió mucha medicina, y si hizo aparte una especialización en Inglaterra, mejor todavía. Y si tiene los aparatos más modernos, mejor todavía. Y si estudia y va a congresos y tiene toda la pared tapizada de todos los congresos que va, mejor, porque quiere decir que sabe mucho. De un médico yo me fijo en su conocimiento y en su experiencia, pero de un Talmid Jajam a mí no me interesa tanto su conocimiento, me interesa más qué tipo de persona es. Esa Torah, ¿en dónde permeó? ¿Está agujereada esta persona de Torah? ¿O nada más está superficial la Torah? ¿Qué es lo que pasó con Agitofel y con Doeg? Pero a David, aunque en el final de los días de Agitofel él demostró que era un rasha, y hasta el día de hoy la Gemara opina que Agitofel, Yerobam, me olvidé, perdón, yo dije Bilam, es Yerobam. No, Yerobam como rey, es verdad, también es Bilam. Y Agitofel, Doeg, Gehazi, Yerobam, Menashe, Yahab, ellos están nombrados como personas que no accesan al Olam Haba. Entre paréntesis, abajo en la Gemara dice, Dorsher Reshumot, los Talmidei Jajamim después dijeron que si hacían Teshuvah sí tienen Olam Haba. Esto viene a acotación a la Mishnah en Sanedrín, que es con la que se empieza el Pirkei Avot, que es Kol Israel Yesh Lahem Helul Olam Haba. Es decir, todos tenemos opción de llegar a Filo. Estos Reshaim que hicieron cosas como las que hicieron y teóricamente perderían su acceso al Olam Haba, si hacen Teshuvah sí tienen acceso al Olam Haba. ¿Cuáles son las dos cosas que le enseñaron? Hola, ¿cuáles son las dos cosas que le enseñaron a David Amelech, Agitofel? Que el Pirkei Avot es muy puntual en decir Shnei Dvarim Bilbad. Nada más dos cosas, que ahora vamos a ver qué explican Jajamín, que es nada más dos cosas. ¿Cuáles son estas dos cosas? Dice el Rabbi Obadia mi Bartenura. Una vez, Agitofel se encontró a David Amelech, que está estudiando Torah solo. Hay personas, yo veo aquí en la yeshiva de Teca, personas que se encierran en alguna de las aulas y están estudiando Torah solos, sin jabrutá, sin interactuar con otras personas. David Amelech le gustaba estudiar solo, Yoshev Yehidi Beosek Batorah. Se acercó a Agitofel a amarlo, Lama Talo Met Yehidi, ¿por qué estás estudiando solo? Dice un pasuk en el libro de Irmiau, Jereb el Abadim Begoalo. Deberían cortarles la cabeza con una espada a aquellas personas que estudian Torah solitos. Hay que estudiar bien la Gemara, cómo cuenta todo esto lo que pasó. Entonces David dijo, la verdad tiene razón, me voy a ir a acoplar al colel. Probablemente tenía él un colel en su palacio. Entonces llamó a Brejim y empezó a hacer una cosa de mucho ambiente, porque la Torah no es para uno, la Torah hay que compartirla, la Torah. Al contrario, una persona se enriquece más si estudia con más personas, las otras personas dan sus opiniones, platican de cosas de Torah, se interactúan, mucho más. Y uno aporta.
No es que uno tiene que estudiar con otra persona para recibir del otro. Uno tiene que estudiar con otra persona para darle al otro. Aparte, cuando se habla, cuando se verbaliza el estudio, la maraña que traíamos aquí en la cabeza. Está bien, pero eso puedes verbalizarlo sola. Tipo, habla sola estudiando, eso sí. Pero no, la Torah no está dada para uno. O sea, Hashem esperó que el pueblo de Israel se comporte, se haga un pueblo. Y ahí nos dio la Torah, ¿no? Si no, Hashem le hubiera dado la Torah a Abraham Avinu. Hashem dijo, no le voy a dar a un señor la Torah y a su familia. No, la Torah es para todos, hay que compartirla con todas. Esa es una de las dos enseñanzas. La segunda enseñanza que recibió David Amelech de Ahitofel es que una vez, Shufpa Majeret, en otra ocasión, entraba a su Bet Midrash Bekomas Kufa, así, caminando altanero, David Amelech. David Amelech era cero altanero. Él entró así caminando Bekomas Kufa, dicen Jajamim, para que todos vean, David está orgulloso de estudiar Torah. Entraba al Knis así como, no prepotente, no voy a decir prepotente, pero no así como una cucaracha. Entraba Bekomas Kufa. Entonces, después lo llamó a Ahitofel y le dijo, ¿Cómo haces esto? No hay una alajá que la Torah nos enseña, un mikdashit irau, que cuando una persona entra al Knis o entra a un lugar kadosh, al Bet HaMikdash, tiene que entrar así con humildad. Shetzarich lo la adam likanes sham, tiene que entrar una persona a un lugar donde se enseña Torah, donde se reza, bemorá con alef, con reverencia, ¿sí? Que deishete emat shamayim alá, para que una persona sea receptor de irat shamayim en ese momento. Entonces, como dice el pasuk, bebete lokim nealech barragesh, tú mismo, David Amelech, en tu propio Teilim pusiste, en la casa de Dios iremos con sentimiento de regesh y sentimiento de temor, de reverencia, ¿sí? Veyesh Omrim, algunos opinan Shayan Nichnas Lebeta Midrash Yehidi. Algunos hacen un mix de las dos cosas, que entraba solo o que entraba así muy parado, ¿sí? Y Ahitofel lo que le reclamó, le dijo, no tienes que entrar solo porque es más cabot para Hashem hacer las cosas en grupo, como dice Berroam Adrat Melech. Si una persona tiene la opción de ir a un knis que va poquita gente, o tiene la opción de ir a un knis que va mucha gente, ¿qué opción debería de elegir? La de mucha gente, porque es más cabot chamay. Bueno, obviamente, si está muy lejos de la casa, o están abriendo un knis nuevo y hay que ir a apoyar, y eso es otra cosa. Pero si están los dos, o lo que sea, es más cabot ir a un knis donde hay más gente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que David Amelech dijo, llamó a una persona que no tenía un nivel espiritual como tenía que ser, que lo llamó Rab, Aluf, Meyudai, es decir, le puso tres nombres tan grandes para alguien que nada más le enseñó dos cosas, que David Amelech las podía haber aprendido de todas formas. No fueron hidushim tan grandes de que no estudie solo, o no es una cosa tan grande, no entres erguido, no entres solo, depende cómo sea la interpretación de la Mishnah ahí en no sé qué más está. ¿Y qué es esto que la Torah quiere decirnos a nosotros, que Pirkei Avot quiere decirnos a nosotros, que Bilbán? Nada más estas dos cosas. ¿Qué quiere decir? Nada más estas dos cosas. En verdad, si uno pone a Ahitofel en el Otzar HaJochma, ¿sabes lo que es el Otzar HaJochma? Hay un programa que antes se vendía en CD, pero hoy creo que ya directamente se compra, vale como $1,000, una cosa así, donde está toda la Torah ahí, en esa plataforma, o en ese CD, como uno quiera hacerlo. Entonces, uno pone en Otzar HaJochma la palabra Ahitofel, y te sale todo lo que es Ahitofel. Yo no tengo el Otzar HaJochma, pero empecé a investigar un poco qué cosas hay que dicen de Ahitofel. Entonces, muchas cosas ya las sabíamos porque Baruch Hashem ya las estudiamos en Naví. Pero Ahitofel también le enseñó a David Amelech otra cosa, que está en Masejet Sukkah, que cuenta la Gemara en Masejet Sukkah, que David Amelech en un momento dado estaba cavando Shittim. Yo entendí de Shittim que es como un pozo muy profundo, y cavando, tocó algo en el fondo, que el teón, que es lo que nosotros traducimos como abismo,
salió para arriba, empezó a salir como borbotones de agua de abajo de la tierra, pero mucho, muchísimo, 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 y empezó a inundar, todo lo que estaba a su alrededor se empezó a inundar. David Amelech, que estaban todos ahí nadando, se estaban por ahogar, David Amelech se desesperó y dijo, mi Yodea, ¿quién sabe si yo puedo escribir en un pedazo de jerez, en un pedazo de porcelana, de barro que había ahí, puedo escribir el nombre de Hashem para aventarlo ahí de donde toqué y hice el pozo, que se tape ese pozo y que se pare. ¿Se puede escribir el nombre de Hashem ahí o no? Pues las personas que estaban con él no le contestaron nada, se quedaron calladas. Entonces David se enojó y dijo, si hay alguien que sabe y no me dice, le corto la cabeza. Entonces Ahitofel, que tampoco sabía, pero era una persona muy inteligente y muy pícara, dijo, yo creo que sí se puede. ¿Por qué? ¿De dónde sacas que sí se puede? Porque en la mujer sotá, ¿qué hace así? Vamos a decir, el hombre tiene cierta sospecha, está advertida la mujer, no es una sospecha infundada, hay que estudiar bien el tema de sotá, no es ahora el momento. La cosa es de que, ¿cómo checa? La tipa dice, yo soy inocente, es verdad, me encerré con este tipo cierto tiempo, no me podía haber encerrado, yo soy una mujer casada, está bien, transgredí la esta de encerrarme con un hombre mucho tiempo en privado, pero yo no cometí adulterio. Nada más X hacíamos, adulterio no. Entonces, no sabemos porque no hay testigos, estaba encerrada ella sola. Entonces, ¿qué se hace? Agarraba el Cohen Gadol, el Cohen, escribía el nombre de Hashem en un papelito, lo enrollaba, lo tiraban al vaso de agua y le daban de tomar de ese agua. Si el nombre de Hashem se borraba de ese agua, ¿qué quiere decir? Que ella no había pecado, ¿sí? Entonces, él sacó un calvajón y dijo, si Dios permite, para hacer Shalom Bait entre dos personas, un hombre y una mujer, está de acuerdo en que se borre su nombre, yo creo que ahora que nos vamos a morir ahogados todos si no ponemos el nombre de Hashem para tapar este abismo, seguramente sí se puede. Entonces le planteó, yo me imagino que esta conversación era mientras el agua ya la tenían por acá, porque ya se estaban ahogando, Entonces David Amelech hizo eso, escribió el nombre de Hashem en jerez y lo aventó al Teom a donde salía todo el agua, y el agua se detuvo. No, Teom la traducción literal de Teom es abismo, pero no sé qué era, como un lugar donde no paraba el agua, salía, como una inundación tremenda, un tsunami, pero así tremendísimo. Entonces, ahí empezó se detuvo el agua y empezó a bajar. Bajó, dice, 16.000 amot, una más de 48 centímetros, había que hacer la cuenta cuántos metros para abajo bajó el agua. David Amelech se quedó muy impresionado, 16.000 o 16 por 48 y luego le aumentamos los ceros. Entonces, cuando vio que bajó, dijo los 15 Shiramalot. Entonces quedaron 1.000 amá que están abajo de la tierra, que si uno haría un pozo... 18.027 ¿qué? Centímetros. En metros hay que correrle centímetro, decímetro, metro. Sería 18.000, serían 180.000 metros, ¿no? Ajá, 180 metros para abajo. Pero entonces, después la Gemara pregunta, no es nuestro tema, pero están para saber, eso no es cierto, porque a veces tú haces un pozo y no tienes que cavar 1.000 amot para encontrar agua, haces un pozo y hay menos distancia, no es tanta la distancia hasta encontrar un poco de agua. Entonces algunos dicen es porque no es mamash agua de Teom, es agua de otro lugar que no es mamash agua de Teom. Pero si uno quiere buscar agua de Teom, David Amelech lo mandó 15.000 amot para abajo y 1.000 amot dejó que se... 7.680 metros. Sí, porque puse punto 48. Ahí está, punto 48, entonces es 7.000, imagínense, 7.680 metros para abajo. Montón. Entonces es lo que dice, si uno está en la playa, no es cierto, haces un pozo y después aparece agua. Pero dicen los jajamim, sí, pero esa no es agua de Teom. Ok, entonces vemos que a David no nada más le enseñó estas dos cosas que dijimos antes, sino dijimos de que le enseñó también más cosas. Entonces, ¿qué quiere decir?
que son Bilbad. Es decir, vamos a decir que lo gordo que aprendió David Amelech de Agitofel fueron estas dos cosas, que no se puede estudiar solo, o que no entre solo el Bet Midrash, o que no entre parado de manera así como con Gaba. Pero ¿qué es Bilbad? Bilbad es nada más eso. Entonces lo que contestan los Jajamim es, teniendo en cuenta que la formación espiritual y emocional de Agitofel no era buena. Su formación cognitiva, mentalmente era un Talmid Jajam muy grande, pero como Ben Adam, como persona, no se comportó como se tenía que haber comportado. El Bilbad viene a decirte esto. Bilbad viene a decirte que David Amelech tomó lo que tenía que tomar de él, nada más. Todo el resto conductual de la forma de Agitofel, David no lo tomó. Vamos a decir, nosotros conocemos de que existió en la época de la Gemara un Taná que se llamaba Elisha ben Abuya. Era un Talmid Jajam muy, muy grande. Él era el maestro de Rabbi Meir Balanés y de Rabbi Akiva. Era un Talmid Jajam muy grande, pero nadie sabe por qué. La cosa es que en un momento dado, de tanta Torah que él sabía, él entendió cosas que no tenía que haber entendido y sacó una conclusión de que Hashem no está supervisando este mundo todo el tiempo. Entonces esa fue la conclusión. Él vio algo que le pareció muy injusto, él vio el caso de un señor joven, vamos a decir, que su papá le dijo, cumple la mitzvah de Shiloh Haken, de aventar a la mamá y llevarse a los huevos. Y tanto en la mitzvah de respetar a los padres como en la mitzvah de Shiloh Haken, la Torah dice que si uno cumple esa mitzvah, va a tener larga vida. Así dice Be'arachta Yamim. Los Jajamim interpretaron que no se refiere a Yamim en este mundo físico, sino se refiere a que una persona tiene mucho Olam Haba porque va a estar en una dimensión donde los días son largos. Es decir, en una dimensión espiritual diferente. Pero él, como sabía mucha Torah, dijo, yo interpreto lo que yo entiendo, y yo soy un man de Amar, yo sí soy una persona que puedo decir que mi interpretación es la interpretación adecuada. Ya me sabía esa explicación, pero no entiendo cómo Arihut Yamim se puede referir a algo que no, el alma no se muere. Por eso el pasuk dice, es Beolam Shekulo Aroz. Es en un mundo que todo es largo. No es en esta dimensión. No necesariamente tiene que ser en... No, porque por ejemplo, si una persona, sí, claro que todo el mundo se va a ir al Olam Haba, pero estamos hablando qué disfrute va a tener en el Olam Haba. Entonces, Arihut se refiere al... Porque dice Arihut Yamim algo y Tovim, Tov. Entonces también los Jajamim dicen Leyom Shekulot Tov, en una dimensión de Tov. No se refiere, puede ser que sí, puede ser, hay familias que muchos de la familia vivieron 90 años, 95 años, 96 años, hay familias que viven mucho, puede ser por un tema de cromosomas, eso también, como una genética que hay, no sé, comen todos comida muy sana y hacen mucho ejercicio, pueden ser mil cosas que una persona viva mucho tiempo, y también puede ser porque cuidan mucho la mitzvah de Kibbutz Habayim. Pero no necesariamente todos los que hacen Kibbutz Habayim tienen que vivir mucho. ¿Sí? Aquí. En este mundo, sí. Obviamente lo que tú estás diciendo, todo el mundo vive, Cindy está planteando, todo el mundo vive mucho arriba, claro. ¿Cómo se... Correcto, cuando todo es vida, correcto, cuando no hay muerte y cuando no hay nada que interfiere a la verdadera vida. ¿Sí? Correcto, pero lo que los Jajamim dicen es que no se puede hacer una interpretación literal de los psukim de la Torah, no se puede. Pero como Elisha ben Abuya sabía mucha Torah, a él no le pareció ese concepto que los otros Jajamim opinaban. Entonces él dijo, si la Torah dice que es vida, tiene que ser vida en este mundo, no hay de otra. Y si yo estoy viendo en mis ojos una contradicción tan abierta, entonces hay algo acá que no me cuadra, dejó de cumplir Shabbat. Él tenía un alumno que era Rabbi Meir, y Rabbi Meir dijo, yo no puedo dejar de estudiar Torah de él. Pues todo el mundo lo súper criticó a Rabbi Meir, porque dijo, ¿cómo sigues estudiando Torah de un hereje? Y Rabbi Akiva dijo, yo tengo la suficiente madurez
Eso, y yo sé que sí, que no. No nada más eso. Un Kippur que había caído en Shabbat. Kippur. Rabbi Meir estaba estudiando Torah con él. Elisha se subió arriba de un caballo. Y estamos hablando que todo el mundo lo vio. Es decir, ya no le interesa. Eso es lo que pasa con las personas. Nos pasa eso. Cuando ya llega un momento que nosotros pensamos que ya no hay nada que hacer con nosotros mismos. Entonces ya decimos, ya... Ferchi, ¿no? Como se dice, ya no me interesa nada. Ya qué me importa, ¿no? Como el dicho, ¿no? ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Ya es igual, ya comí taref. Y ya, entonces ya transgredo Kippur, pero de manera abierta, así. Entonces, Elisha estaba en su caballo y Rabbi Meir estaba caminando y estaban hablando Torah. Y Elisha era una persona tan brillante que en un momento dado le dijo, hasta acá podemos seguir caminando, porque hay una cosa que se llama Tchum Shabbat, que en un lugar abierto así, entonces no se puede ir ahí en Shabbat. Por eso en la antigüedad ponían como garitas, ponían como puestitos. ¿Ah? Llegaron al límite y Rabbi Meir no se dio cuenta porque estaba caminando ensimismado en el estudio y le dijo, ¿cómo sabes tú? Dice, porque yo conté los pasos del caballo hasta que llegamos acá, le hizo la cuenta, eso ya son 2000 amot, entonces ya llegamos a 2000 amot, ya regrésate. Entonces Rabbi Meir le dice, no lo puedo creer, eres una persona tan brillante y sabes tanto, ¡haz teshuvá! ¿Qué te falta? No te falta nada, arrepiéntete de las cosas malas que hiciste, y listo. Y el Elisha que le contestó, le dijo, ya no puedo dar vuelta atrás, ¿por qué? Porque yo oí, fíjate qué nivel tenía, yo oí una voz del Shamaim que dijo, Shubu banim shobabim chutz me'acher, regresen mis hijos traviesos, menos Ajer. Ajer. Él se consideró Ajer. Porque él se sentía Ajer. Así es. Así es, por eso nosotros como comunidad, como familia, como todo, no podemos permitir nunca que nadie se sienta Ajer. ¿Y Ahitofel era similar a esa situación? Ahitofel era mucho peor que Elisha, porque en la época de Ahitofel todos eran muy tzadikim. Ahitofel era un Talmid Jajam fuera de... Si hubiera vivido Ahitofel en la misma época que Elisha ben Abuyá, Elisha hubiera quedado una cucaracha junto con Ahitofel. No, Ahitofel era... top de top, él y Doeg Adomí, ambos. Pero su corazón no estaba shalem, así dice la Gemara, su corazón no sabía muchísimo, pero no, por eso es tan grande nuestra Torah y tan peligrosa, porque una persona dice, sabe mucha Torah, tiene que ser un buen tipo. Sí, debería de, alguien que sabe mucha Torah, debería de ser una excelente persona, y cuanto más Torah una persona sepa, mejor persona debería de ser. Y la Torah, pero uno le tiene que dar permiso a la Torah, por eso es el concepto que dijimos la semana pasada, de ser realmente libre, es alguien que está agujereado. Tiene que dejarse penetrar por la Torah. Es que la Torah no es para saber, es para hacer. Depende cómo lo veas. Debería de ser. Bueno, está bien. Es como cuentan de un jajam, creo que de apellido Lando, que él vivía en Jerusalén, pero era un Talmid Jajam muy grande, pero frecuentaba mucho con el Hazon Ish. Hazon Ish falleció creo que en el 69, una cosa así. Entonces iba mucho para pedirles verajot. Entonces, en una ocasión el Hazon Ish le dijo en chiste, tú ya pareces Bnebraki, ya pareces de Bnebrak, ya vienes tanto. Entonces él interpretó que era como una crítica, que si él vive en Jerusalén y estudia Torah en Jerusalén, debería de quedarse en Jerusalén. Entonces le dijo, pero Rab, la gente me pide... Entendió que era como algo de doble intención. Entonces le dijo, pero Rab, la gente me pide que venga, que pida por ellos, que me aconseje. Yo llegaba, sacaba toda una listota. Este señor no sabe si operarse de las muelas de juicio o no. ¿Qué hace? Y así, todas las preguntas. Esta familia necesita una yeshua para casar a su hijo. Y así. Entonces, el Rab le dijo, no, lo que yo te quiero decir es, y le dijo así, Torah y lo jochma. La Torah no es sabiduría. Torah y aneshama. La Torah es el alma. No sirve de nada que estés encerrado en tu colel estudiando Torah y la gente necesita de tu ayuda y tú no vengas a Bnei Brak. Tú puedes sentir, estoy perdiendo. Estamos hablando en los 50.
donde viajar de Jerusalén a Bnei Brak no eran 40 minutos, había que tomarse un autobús hasta la Tahaná Merkazit. Y no sé si tú te acuerdas hace mucho, cuando yo viajé a estudiar a Israel en el 87-88, no, habían horarios que pasaban, ¿sí? No sé si te tocó estar alguna vez en los 80 en Israel, ¿no? 89, 90, ¿no? Ok, bueno, tu hermano seguro se acuerda, seguro sabe, es el que está en Israel, ¿no? Bueno, él se va a acordar hace un montón de años, tenías que ir a la Tahaná Merkazit a buscar tu luaj. Entonces yo vivía en Arnov y tenía que ir a Geula, mi seminario estaba en Geula. Entonces yo había pedido una listita y tenías que ir y calcular los tiempos. Llegabas medio minuto más tarde, se te fue el autobús y llegabas tarde a la escuela. Mamás, hasta que yo me acostumbré, cómo me regañaban las moros de la primera hora. Entonces, ahora no es así, ahora hay autobuses y no sé, puedes consultar, ¿cómo se llama esta? Hay una aplicación, Move, creo que se llama Move, y que puedes checar en tu celular a qué hora pasa el camión, yo qué sé, a donde quieras ir. Bueno, antes no era así, entonces tú vas a pensar que es una pérdida de tiempo y que todo ese horario que estás viajando de Jerusalén a Bnei Brak y de Bnei Brak a Jerusalén podías estar estudiando Torah para ti. ¿Quién quiere esa Torah? Hashem no quiere esa Torah. Hashem quiere que cierre la Gemara y que le hagas un favor al otro. Eso es lo que Hashem quiere. Y así es lo que, pero a veces nosotros mismos, porque el Yetzer Hara es muy pícaro, creamos nosotros mismos esa desconexión. Entonces creemos que tal cosa que estamos haciendo está bien, y como yo me autocreo que con mi Torah es muy valiosa, los favores que los hagan los otros. Yo soy tzadik, yo no me involucro en esas cosas, y eso es un error garrafal que muchas personas cometen. Creer que hacerle favores a la otra persona es bajar de categoría, que es uno de una categoría superior, obviamente que si uno se la pasa todo el día haciendo favores y no estudia Torah, pues no sirve tampoco, es una exigencia, si Hashem lo puso a uno en esa situación, es una exigencia que Hashem está exigiendo sobre esa persona. Entonces, pues, no sé, los grandes rabanim y todo, pues duermen poco, comen poco, no se van de vacaciones, ¿sí? El Admur de Jabar y todos los Admurim, muy raro, al menos que por una orden médica, el médico les haya dicho, sal un ratito porque si no tu corazón está a punto de colapsar. Si no, qué grande, dice, Moshe Rabenu se tomaba vacaciones. Moshe Rabenu bajó de Har Sinai y ahí lo trae Rashi, para enseñarte que era del Har Sinai al pueblo y del pueblo al Har Sinai. Moshe no tenía vida personal. Moshe estaba entregado al pueblo de Israel y a estudiar Torah. Esa era su vida, no había de otra. Eso es un grande, ¿no? Ahora el rabino está descansando, no te puede contestar. No, en los grandes de Israel no existe. ¿Cuántos masiot hay? Pero de Rabanim, de ahora que fallecieron, de Ramoshe Feinstein. Lo conté creo que una vez acá, que una señora todos los viernes le marcaba a preguntar a qué hora se prenden velas. Nadie sabía eso. Hasta que una vez Ramoshe Feinstein no se sentía bien, no sé qué pasó, le tocó no contestar el teléfono. Entonces la señora le dice, ¿puedo hablar con Ramoshe Feinstein? No, está acostado, no sé dónde está, se está bañando, no sé. Dice que necesita algo, sí, él todos los viernes me dice a qué hora se prenden velas. Y lo de la familia se quedaron como papá, es decir, que se compre un calendario, le regalamos nosotros un calendario. No, ¿cómo? Si ella me está llamando, yo le voy a contestar. No, y se enojaban con los miembros de su familia que los protegían. ¿Sí? ¿Cuántos masiot hay que Bekosh y el Rab llegaba a tomar una sopa que ya estaba fría porque lo detuvieron en el Kiss y venía gente y el Rab se enojaba con la esposa, con los hijos? ¿Cómo? ¿Hay un Yehudí que está dependiendo de mí y yo no lo voy a atender? ¿Qué te pasa? No existe una cosa así. Pero papá, tu sopa, que se enfríe la sopa. No pasa nada si tomo una sopa fría. Estamos hablando... Pero no de gente normal, de gente grande, de gente que nadaba cuando estudiaba Torah en otras esferas, que se iba a otros mundos. Esa gente es la que Ramoshe Feinstein una vez, ya estaban en el, ¿cómo se llama? El Manhattan Bridge, o Verrazzano Bridge, no sé, el que une Manhattan con Nueva York. Él vivía en Brooklyn, o Manhattan es en Nueva York. Manhattan es una isla, entonces Manhattan Bridge, entonces él tenía un alumno, pasaba por él, lo llevaba a la yeshiva de él estaba en Manhattan abajo, en la zona del Low Manhattan,
que es donde los primeros bueno, no son los primeros, pero de los inmigrantes de los 1900 llegaron ahí, se establecieron ahí. Y ahora en el East, ¿no? Y ahora está la yeshiva de él todavía, en la actualidad está ahí. Sí, ahora la maneja, ya no, creo que ya no tiene hijos con vida, creo que el hijo más chico, David, falleció justo en enero del año pasado por culpa de esta cosa, es ya muy mayor también, 90 y algo, ¿sí? No sé si queda Reuben, Feinstein, no sé. Creo que hijos de él ya no quedan, creo que nietos de la manejan. Y hay mexicanos creo que han viajado a esa yeshiva. Me imagino que ahora ya tiene dormitorio y todo. Pero una vez lo hizo al alumno regresarse, porque se olvidó de saludar a la esposa cuando salía. Volvió, se acomodó la corbata abajo, en el espejo retrovisor, en el coche, subió, saludó a la esposa y se regresó. Bueno, entonces son gente que supo qué es Torah. Que no está la Torah peleada con ser un Ben Adam, con ser un dulce. De Ramoshe hay fotos de él, que él iba al camp, los Yehudim ahí en Nueva York. No, la playa Canireo es mixta o no sé qué, no va mucho a la playa o es caro y veranear en la playa. Entonces lo que hacen es que rentan bungalows, casitas ahí en Pensilvania, en la montaña. Entonces ahí están los camps y todo. Y ahí está, en la yeshiva se trasladaba y hay muchísimos cuentos y fotos de Ramoshe con la camisa y el tzitzit arriba, porque hacía mucho calor, le picaba, si se lo dejaba abajo, arriba, sentado en un costadito estudiando junto con Talmidim y así. Y una vez le preguntaron a uno de los hijos qué recuerdos más bonitos tiene de su convivencia con el papá, y dijo que eran esos paseos que hacían a caballo, ahí yo qué sé, ahí por las conjuntos, ahí tipo Cuernavaca, ahí en Antinea, los paseitos que hacían en Antinea con el papá. Bueno, pero así tiene que ser, no hay de otra. Es decir, no puede haber un grande si no viene acompañado de dulzura, de tolerancia, de respeto. Si no puede, a lo mejor sabe muchísima Torah. Nadie está discutiendo su capacidad cognitiva de aprender Dapim de Gemara, y a lo mejor participó en un montón de siumim del Shas, y se sabe el Shas al derecho y al revés, como hay Jajamim, ¿no? Que a mí me tocó conocer a un chavo hace muchos años, yo creo que fue en el 85, que tú le marcabas con el dedo una hoja de Gemara y él te decía en la marca de este dedo del otro lado qué palabra está escrita. Yo lo vi porque no yo, pero mi papá vino una vez a comer a nuestra azúcar. Una luz, un brillante, muy bien, buenísimo. Me imagino que era un tipo bueno también, porque si no era una persona buena y era un egoísta, y por tanta Torah que él sabía, esa Torah le mareó la cabeza, no sirve para nada. No sirve, ¿qué quiere decir? Sin les dalzel has shalom en la Torah, ¿no? Pero no es lo que Hashem quiere. Entonces, eso es lo que quiere decir Bilbad. Bilbad, esta cosa Bilbad es por Ahitofel. David Amelech le sacó todo el jugo a esas enseñanzas. Él nada más le pudo enseñar esas dos cosas por la capacidad espiritual de Ahitofel, pero David Amelech desarrolló todas esas cosas. No fueron nada más dos cosas. Obviamente el transmisor nada más transmitió dos cosas, pero el receptor sacó un montón de cosas de esas dos cosas. Y el Kalvajomer que la Torah, que el Pirkei Avot te viene a enseñar es, si de alguien como Ahitofel, alguien como David, porque acá son dos, la ecuación tiene dos partes, tiene un A y tiene un B. El A es David, que era un Talmid Jajam grandísimo. Y el B es Ahitofel, que era un Rasha Merushab, sabía mucha Torah, pero era un Rasha. Afilo así, David Amelech en el Teilim lo llama a Ahitofel, mi maestro, mi jefe, mi mentor. 3 nombres le puso a alguien que nada más le enseñó 2, 3 cosas. La del Bet HaMikdash le salvó la vida, la del pozo de que él pensó que ahí iba a ser el Bet HaMikdash, lo salvó con esa enseñanza. Pero esas no son las enseñanzas que al final se quedaron acá. Las enseñanzas que quedaron acá no fue un suceso aislado, fue algo que se quedó para siempre. No estudies solo, y no entres así con la cabeza erguida a la yeshiva, al knis. Esta cosa es un Kalvajomer, más y más nosotros, cuando alguien le enseña algo, incluso aquí dice Perek Echad, un solo capítulo, una sola alajá, un solo pasuk,
¿Un solo concepto o solamente una letra? Y sobre esto, solamente una letra, el Rad-Twersky cuentan, creo que también ya lo conté aquí una vez, que el Admur de Kotsk era con Kotsk empezó después, creo que un alumno del Admur de Kotsk empezó la dinastía del hasidismo de Gur, que hoy en día es el hasidismo que más hasidim tiene en el mundo, es muy fuerte. El Sifte-Emet, el Sfat-Emet, el Hidushei Arim, el Lev Simcha, hoy en día existe un Admur de Gur. De los tzadik muy grande era el Admur de Kotsk. Cuentan que él hacía como reuniones hasídicas. Él tuvo un tiempo que se aisló como de la gente, que no quería recibir a nadie y eso, pero en la primera parte de su liderazgo recibía gente y hacían, ¿cómo se dice? Tish, le dicen, Tish es mesa. Encuentros hasídicos donde se decían cosas de Torah, venían todos así, etcétera, etcétera. Él, un Shabbat, entra a ese encuentro hasídico, su maestro de primer año, de Kita Aleph, que le enseñó a leer, de Kita Aleph o del Heider, no sé, y el Rebbe se paró. Cuando entró él se paró. Entonces eso le picó mucho al Jajam cuando él empezó la secundaria, que le enseñó Gemara. Entonces no sabía este Jajam si decirle algo o no decirle nada. O sea, al final le ganó, dijo, sí le voy a decir. Les cuentan aquí que después de Shabbat, él se le acercó y le dijo, su moré de secundaria, le dijo, perdón, la verdad, a lo mejor es que yo estoy persiguiendo honor, no sé, pero me quedé un poco mal porque yo veo que él fue tu moré de primero de primaria y te paras y cuando yo entro, yo te abrí todas las puertas de la Gemara, todo lo que sabes de Gemara te lo enseñé, tipo, yo fui tu primer moré de Gemara, yo te enseñé a analizar una Gemara, te enseñé palabras en arameo, y cuando yo entro, tú no te paras. ¿Por qué? Entonces el Rab le explicó y le dijo, porque es verdad, yo también te honro, es verdad que no me paro, porque también si me tendría que estar parando por todos los jajamín que yo tuve, tengo que quedarme parado todo el tiempo, no puedo. Pero ¿por qué me paro especial por el moré de primero? Porque él me abrió las puertas de todo, él me enseñó las letras. Él me enseñó que esta es una Aleph, y esta es una Bet, y esta es una Gimal, y otra cosa le dijo. Él me enseñó algo que es 100% verdad. Lo que tú me enseñaste es a lo mejor cómo interpretar un pasaje del Talmud, a lo mejor es correcta esa interpretación, pero a lo mejor hay más interpretaciones, que tú no me las enseñaste en ese momento porque yo era chico o porque no había tiempo, pero esta es una Aleph, no hay otra cosa, es una Aleph. ¿Sí me explico? Entonces, la verdad absoluta es esto, es enseñar las letras, no hay otra. Otras cosas yo voy a interpretar, tiene razón, según esta corriente, según la otra corriente, estuvo bien, estuvo mal, lo que quieras, pero las letras es la letra. Entonces, eso es lo que viene aquí a decir el Pirkei Avot, ¿sí? No a la Hatkama de Kama. En relación a la pregunta que nosotros dijimos antes, que nosotros ya sabíamos que hay que respetar a quien te enseña Torah. No es una cosa tan sabia, después de que ya estudiaste todo el Pirkei Avot, que el Pirkei Avot se la pasó dándote consejos cómo respetar a otra persona y todo, ¿qué viene a decirte aquí nuevo? ¿Qué cosa nueva te viene a enseñar el Pirkei Avot de que tienes que respetar a alguien que te enseña Torah? Ya sabíamos, ya estudiamos antes que uno tiene que respetar a su moré como si fuera Dios, a su semejante como si fuera su moré. No, ya lo sabíamos eso. Entonces lo que explica Jajamim aquí es el concepto filosófico más grande de aquí de enseñarte Torah es que incluso de alguien como Ahitofel, incluso si aprendiste algo de un goy, también tienes que respetarlo porque fue tu maestro. Entonces, en nuestra cabeza tiene que quedar respeto por los maestros a filo de limudejón, cosa que hay que trabajar bastante en nuestros adolescentes. Sí, mamash que sí, que hay que respetarlo porque te está enseñando, no nada más porque existe, como el respeto del chofer o de la muchacha, porque te está transmitiendo matemáticas, te enseñó a leer. Sí, no sé si sabiduría, conocimientos. Conocimientos, te está enseñando un sujeto y un... Exacto.
Correcto, correcto. Te está enseñando un sujeto, un predicado, las tablas de multiplicar, cómo hacer una ecuación, historia contemporánea, historia universal, biología, geometría, geografía, lo que sea. Le debes respeto a esa persona. Eso es lo que viene a aumentar esta Mishnah. Afilu, si alguien como con Agitofel, que era un Rasha Merusha, David Amelech lo puso en un estandarte elevado y lo llamó con... Porque podíamos nosotros decir, bueno, David que lo respete en privado. No, David dijo, no, yo no tengo pelos en la lengua, no tengo miedo que me critiquen. Bien que podía haber un grupito de rabinos, ¿no? Criticando a David, que cómo se atreve a recibir Torah de un rayá como Agitofel, qué vergonzoso. Lo matim lanu, no es para nosotros eso. David dijo, él me enseñó, yo lo respeto. Se equivocó, hizo... Perfecto, pero lo que él me enseñó es una enseñanza que yo me la llevo conmigo, nada más aprendo lo que tengo que aprender. Es lo que decía Rabbi Meir. Rabbi Meir cuando lo criticaban, que él estudiaba con Ajer, decía, yo soy como aquella persona que agarra una fruta, pela la fruta, ¿y qué hace? Se come la fruta y quita, tojo ajalti, clipato zarakti. Y lo de afuera lo tira. Yo sé qué recibir de él y qué no. Eso no quiere decir que nosotros, va a decir, hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué? Perdón. De lo que pasó de Jaime Valdez, la carta que mandaron. Ah, ¿no sabía mandar una carta? ¿Cuándo? Bueno, bye, gracias a todas. Nos vemos mañana. Besat Hashem.